pues quiero darles la bienvenida, agradecerles el que estén aquí con nosotros. Hoy nos acompaña la maestra Susana López Bustamante. Ella es, bueno, recientemente incorporada a nuestra licenciatura y a nuestra maestría. Está dando clases en los dos niveles, pero quiero platicarles un poco más de ella para quienes no la conozcan. Ella tiene una maestría en educación por la Universidad de Anáhuac, diplomado y certificación en coaching empresarial, un diplomado en dirección de centros de formación, tiene una especialidad en tecnologías y diseños para la educación, ha trabajado como coaching ejecutivo, como promotora de maestrías, como coordinación de operación académica nacional en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, ha sido coordinadora general de licenciaturas, de inglés, docente con más de 10 años de experiencia. Entonces, creo que su experiencia muy vasta y su carisma hoy nos van a adentrarnos en este tema tan interesante. Entonces, pues les agradecemos a todos, a los que ya conocemos, que son docentes de aquí, visitantes, pues bienvenidos y ahora sí que adelante, Susana. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a todos que están conectados. Nada más, por favor, si nos confirman, si nos pueden escuchar bien y si nos ven bien a través del chat, para poder entonces compartir pantalla y poder empezar con la sesión de hoy. Gracias. Excelente. Gracias por confirmar para que así todos estemos tranquilos y podamos iniciar esta sesión. Bueno, pues ante todo, gracias a ustedes por conectarse. Gracias por estar interesados en la docencia, por estar hoy, darse un tiempo para saber lo que está pasando, para ver qué nuevas estrategias podemos emplear en el mundo de la docencia. Y gracias a la Universidad Hebraica por abrirme las puertas de este espacio. Estoy feliz de trabajar con ustedes y bueno, estoy seguro que vamos a generar muchísimos proyectos más. Entonces, gracias de verdad por estar ahí. Voy a empezar a compartir pantalla, Joaquín, si no tienes inconveniente, para poder dar inicio. Vamos a dejar las sesiones de preguntas hasta el final, si les parece bien, para que podamos avanzar de manera mucho más fluida todos y pueden ir anotando en el chat algunas preguntas que al final Joaquín y yo estaremos revisando para todos ustedes con la finalidad de darles respuesta o algunos conceptos importantes. Será importante, me gustará muchísimo que participen en el chat. Los micrófonos los vamos a tener cerrados precisamente para poder hacerlo un poquito más ágil. Yo espero que nos dé tiempo de poderlos abrir al final de la sesión. Entonces, sin más preámbulo, quiero iniciar con ustedes. Como lo mencionó Joaquín, soy docente desde hace muchísimos años. Tengo más de 25 años en la docencia, no sé por qué está apareciendo ahí rayado, ya, gracias. 25 años en la docencia, doy actualmente clases en la maestría y en licenciatura en diferentes universidades, tanto en modalidad presencial como virtual y semipresencial. Y doy también coach certificada por la Universidad de Anáhuac y por la IAC. Soy business coach certificada y trabajo dando sesiones de coaching, pero también escribo y doy asesorías y consultorías y coaching a instituciones educativas. Es lo que más me apasiona y de verdad quisiera compartir con ustedes ahora esta nueva estrategia. Como bien saben, nuestra sesión de hoy está titulada El docente coach como líder en el aula. Es importante reconocer el trabajo que ahora estamos haciendo como docentes, como en este tiempo que nos ha dado pausa a la vida, hemos podido revalorar la importancia de nuestro trabajo docente y creo que ahora la propuesta que se tiende a nivel global, a nivel mundial en educación, es que ocupemos el lugar no nada más de un docente, sino de un docente coach que inspire en la formación de líderes en el aula y que pasemos a ocupar precisamente el rol de líderes en nuestros propios salones. Así es que quisiera empezar primero que nada con una hermosa reflexión que dice así, dice, un buen líder es un soñador que nunca se rinde. Y efectivamente, así como lo dice la frase, así como nos la ha inspirado Nelson Mandela durante tanto tiempo, es una frase que se puede aplicar muchísimo al mundo educativo, al mundo de la docencia, porque los docentes somos líderes y somos líderes soñadores que por eso nos encontramos en el aula enfrentando
toda la problemática que existe actualmente con la única finalidad y objetivo de transformar y de hacer estos sueños realidad, de poder conectar y tocar almas y corazones. Entonces, con esta hermosa frase, quisiera iniciar la tarde de hoy contándoles una hermosa historia de un docente líder que con la pasión de su liderazgo, con la motivación y con el inmenso amor pudo lograr una historia real y maravillosa. Esta historia se lleva a cabo, se llama El hombre del balón naranja. Es una historia de liderazgo, pasión y compromiso que resuenan en las montañas mexicanas. Y quise traer el día de hoy esta historia porque seguramente les hará sentido y les será muy conocida conforme empiece yo a platicarles un poquito de esta hermosa historia. Esta historia podríamos arrancarla con el grito no unísono de ¡Tris! ¡Calla! Y así surge la historia del profesor Sergio Ramírez Zúñiga. Es una combinación de sencillez y de pasión por el deporte. Él es originario del Distrito Federal, es entregado a la formación de nuevos líderes mexicanos. Y en sus inicios como jugador profesional de básquetbol, porque lo es, él decidió que la vida lo había llevado por diferentes caminos. Y uno de esos caminos era haberse encontrado en algún momento con las comunidades indígenas de las localidades de la Sierra de Oaxaca. Y en estas comunidades se encontró a muchísimos niños y jóvenes que trabajaban recogiendo leña, cuidando animales, para ganarse la comida una vez al día. Con muy poca motivación de querer asistir a la escuela y por lo tanto ningún sentido para superarse y poder soñar en una vida mejor. En su mente quedaron grabados sus rostros de hambre, de dolor, de tristeza y de resignación y de una tremenda marginación. Una historia de pobreza extrema reflejado en aquellos rostros de cuerpos flacos que difícilmente contaban con zapatos para recorrer un mundo que estaba lleno de dificultades. A pesar de todo, y una vez sensibilizado por esta hermosa experiencia, el profesor Sergio se prometió que algún día regresaría a ese mismo lugar, a esas mismas comunidades, para ayudarlos a cambiar su historia de vida. Y así fue. Pero tuvieron que pasar más de 6 años, tiempo que se llevó este hermoso profesor para prepararse como entrenador deportivo especializado en Cuba y en los Estados Unidos en las ciencias del deporte. Y después de haber entrenado en la Ciudad de México a muchos chicos en diferentes colegios, llegó el día en que quiso demostrarse a sí mismo que además de ser un buen trabajo esto de ser profesor, podía generar cambios, porque en él siempre se mantuvo esta esperanza de poder transformar comunidades. Y así decidió entonces llevar a cabo esta acción. Sacrificó el tiempo con su familia, vendió los pocos recursos que tenía y entonces decidió dejar unos años la docencia en la Ciudad de México para ir y atravesar las montañas y emprender esta hermosa aventura de amor y de liderazgo con el sueño de poder transformar estas hermosas caras. Se adentró en las montañas y empezó a trasladarse en aquellos pueblos indígenas que se situaban en la Sierra de Oaxaca, con la única finalidad de trabajar con estos hermosos niños triquis. Pero desafortunadamente su llegada no fue tan fácil. Era un desconocido y estaba acompañado solamente por un balón naranja. Entonces, fue visto en estas comunidades como un intruso y la verdad es que la gente no se acercaba, le rehuía tremendamente y empezó a dominarlo la tristeza, la desesperanza, la desesperación. Sin embargo, decidió que no iba a dar marcha atrás
Y fueron pasando los días y con paciencia empezó a acercarse a estos pequeñitos que con curiosidad lo veían con esta pelota. Empezó a compartir con ellos aquel balón que le permitió poco a poco empezarlos a contactar. Y así fue como mágicamente el deporte que más amaba, el básquetbol, le dio la oportunidad de empezar a crear conexión con estos pequeños. ¿Cuál fue su sorpresa? La cruda situación en que vivían estos pequeñitos era realmente compleja, ya que trabajaban recogiendo leña, comían una sola vez al día y la gran mayoría habían ya abandonado la escuela, no tenía ningún interés por querer seguir estudiando. Sin embargo, la motivación era un elemento importante. Sergio entonces recurrió a empezar a caminar entre estas comunidades y se dio cuenta de algo muy inusual, que en todos estos lugares existían canchas de básquetbol y que este deporte era bastante conocido por todos estos pequeñitos. Así es que decidió acercarse y empezó a conocer a la gente y empezó a darse cuenta que la gente tenía ganas de salir adelante en estas comunidades. Empezó a crear cosas diferentes y fueron estos incentivos los que lo llevaron a empezar a retarse y a trasladarse en estas montañas para poder empezar a creer que podía ser una revolución. El reto, su reto como docente, era encontrar la fórmula de cómo poder rescatar tanto talento en estos chicos, en estos pequeñitos, para poder cambiar su vida, ofrecerles una visión diferente y darles una oportunidad de creer en un futuro, de creer en ellos mismos, en su autoestima y en su capacidad de crecimiento. Y así fue como después de largas horas de estarlo meditando, encontró la fórmula y decidió entonces entrenarlos y empezar a conformar un equipo de básquetbol. Pero la fórmula del éxito tenía 4 ingredientes importantes. El primero, acercarlos a la cultura a través de la lectura. Y entonces les pidió a estos pequeñitos que tenían que leer un libro cada 15 días y al finalizarlo debían de tomar otro con la finalidad de que pudieran estar de manera permanente en su práctica de básquetbol. Primer punto, cultura a través de la lectura. Segunda ingrediente de esta fórmula de éxito, educación. Y para eso era importante que los chicos regresaran con asistencia a la escuela de una manera constante y permanente. Y entonces se le ocurrió exigirles que debían tener un promedio mínimo de 8.5 como un esfuerzo que garantizaría mantenerlos en el equipo de básquetbol. De esta manera, si necesitaban un promedio de 8.5, necesariamente tendrían que estar asistiendo al colegio. Interesante. Otro ingrediente, educación. Tercer ingrediente, sus valores. ¿Y cómo lo hizo? Les dio sentido de pertenencia a través del orgullo que representaba seguir hablando su lengua materna y les pidió que no dejaran de hacerlo, que siguieran hablando en su lengua materna. Eso hicieron. Cuarto ingrediente, igualmente importante, generarles un compromiso de responsabilidad. Y entonces les pidió que como parte de sus labores tendrían que estar ayudando en sus hogares a lavar, barrer o lo que se necesitara para combinar la visión de sus actividades domésticas con la escuela y el deporte, pero además, sobre todo, cambiar su visión de que las labores domésticas eran únicamente asignadas por un género.
sino que también los hombres podían participar de esta hermosa labor. Y así fue como el profesor Sergio encontró esta fórmula de éxito. 4 ingredientes importantes que más adelante los llevarían a recorrer el camino para no nada más formar buenos estudiantes y excelentes profesionistas, sino verdaderamente hacer una transformación de líderes, porque su objetivo fue siempre que estos niños pudieran regresar en algún momento a sus comunidades para transformarlas desde su propio liderazgo. Después de esta fórmula, empezaron a llegar los logros y los niños empezaron a sentirse motivados por pertenecer a este equipo de básquetbol. La tarea no sería fácil. Habría que trabajar duro en la parte deportiva, pero también con estos 4 aspectos, si de verdad se querían comprometer con el equipo. Así es que, después de algunos años de trabajo, en el 2013 llegó la primera gran oportunidad y satisfacción. Y estos pequeñitos ganaron el Torneo Nacional de Básquetbol Infantil. Y este torneo, que se realiza aquí en la República Mexicana, les permitió como campeones viajar a Orlando, Florida, en un avión que jamás en su vida habían conocido. Salir por primera vez de su entorno, de su país, era todo un reto. Y así fue como este profesor llevó a este equipo de pequeñitos a este torneo en Orlando. Desafortunadamente, en este torneo no ganaron. Sin embargo, se hicieron famosos por la pasión, por su entrega, por su compromiso en la cancha. Y un factor más fue que se distinguieron porque nunca usaron tenis. Eran y jugaban descalzos, porque ellos mismos decían que los tenis les rompían la posibilidad de tener velocidad en la duela. Y entonces recibieron el nombre de los campeones descalzos de la montaña. Estos pequeñitos eran ahora los campeones de esas pequeñas comunidades que se habían visto tan desfavorecidas. Y siguieron los logros y después de algunos torneos más fueron invitados a participar en otros torneos en los Estados Unidos, en Argentina, en Londres, en España, en Alemania y en México. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que al pasar el tiempo fueron ganando cada uno de esos torneos. En el 2014, el profesor Sergio Zúñiga recibió de parte del gobierno el Premio Nacional del Deporte por su labor como docente, por su compromiso y por su liderazgo. Y así continuó trabajando. Esta fórmula de éxito no paró en estos años y seguramente ahorita ustedes ya recordarán este equipo que fue tan sonado en los medios y que representaba el orgullo de México. Déjenme platicarles un poquito más de la historia, de qué pasó con estos niños y sobre todo, qué pasó con este líder docente y a dónde lo llevó este camino. Después de estos años, 7 años han pasado, el profesor Sergio Zúñiga ha conformado todo un modelo educativo con la Asociación de Básquetbol Indígena de México. Ya no nada más es un equipo, ahora son 800 niños que forman parte de este modelo educativo, triquis, zapotecas, mixtecas y purépechas, de diferentes comunidades, entre los 6 y los 15 años, en 3 sedes diferentes, en Oaxaca, en Huatulco y en Tlaxiaco. Y ahora cuenta con 200 entrenadores indígenas, que son los que le ayudan a entrenar a estos pequeñitos. Son estos entrenadores que han pasado por sus manos y que ahora tienen más de 15 años. Y sin conformarse nada más con el básquetbol, ahora también el profesor Zúñiga
abrió la posibilidad de participar también con los equipos de fútbol. Y no nada más en el ámbito varonil, sino también en el ámbito femenil. Lo que empezó como una aventura, como un sueño de una locura completa en aquellas montañas de Oaxaca, se ha convertido en un hermoso modelo educativo a través de la cultura, la educación, los valores y el deporte, que está transformando las comunidades de esos lugares. El profesor Sergio dice que al principio veía a esos niños con todas sus debilidades y sus carencias. Sin embargo, hoy comenta que ya no es ver a esos niños descalzos, sino reconocerlos por su gran mentalidad, por su impresionante fortaleza física y mental, por su disciplina y entrega que han dejado en el alma y por el gran amor que han puesto para lo que ahora quieren ser. Y en una frase que resuena por las montañas y que él acostumbra decirles a sus entrenadores y a sus niños es: no eres derrotado cuando pierdes, sino cuando desistes. Qué interesante ver cómo este sueño se fue transformando en una realidad. Y este modelo educativo se fundamenta económicamente de las conferencias, talleres, algunas donaciones que recibe el profesor Sergio y de muchas conferencias y talleres que da a lo largo de diferentes países y en la República Mexicana y con algunos apoyos de los gobiernos gubernamentales. Su liderazgo fue hacer que las cosas sucedieran con motivación, pasión y una hermosa disciplina que llevó a estos niños a convertirse no nada más en los campeones de la montaña, sino en los campeones de toda una región mexicana. ¿Y qué ha pasado con estos chicos? Se preguntarán ahora, estos pequeños descalzos. Muchos de ellos ahora están cursando la preparatoria, becados por diferentes instituciones educativas en los Estados Unidos, Argentina, España, Inglaterra y Alemania. Y si ustedes quieren seguir sus historias, basta con que los googleen para saber en dónde se encuentran. Estos líderes ya están cambiando sus comunidades desde que este hermoso profesor empezó a cambiar su perspectiva de vida. Así es como esta hermosa historia que les traigo hoy para compartirles nos hace ver que hoy más que nunca necesitamos más docentes con liderazgo disruptivo. Este liderazgo que nos permite romper con esquemas y sistemas establecidos, creernos capaces de soñar, valientes y apasionados para transformar comunidades, usando toda nuestra racionalidad, pero sin olvidar nunca nuestra conexión con el corazón que debe de llevar siempre la docencia. Y bueno, ahora estamos viviendo estos momentos de pausa, de paréntesis en nuestras vidas, sería una buena oportunidad de empezar a vislumbrar, a ser conscientes. ¿Qué necesitaríamos hacer para ser todavía mucho más disruptivos en el aula? Y entonces, ¿cómo reinventarnos para conectar verdaderamente con nuestros alumnos? Para lograr hacerlos ver más allá de sus ojos, de que puedan ver que hay perspectivas, que aún a pesar de circunstancias difíciles y complicadas, uno puede lograr sus sueños. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como docentes para empezar a reinventarnos? Y esta es la propuesta que les traigo. Hoy se habla en el mundo de las empresas muchísimo del coaching, pero el coaching no nada más ha llegado a las organizaciones y a los negocios, también ha llegado a las instituciones educativas. Y es una corriente que ahora a nivel mundial está cobrando cada vez mayor fuerza y se le conoce como coaching educativo. El coaching ha llegado para instalarse en las aulas
como un proceso necesario de transformación para todos los docentes, de tal forma que cada docente sea un coach y cada aula represente la posibilidad de transformar esos pequeños alumnos en verdaderos coaches dispuestos y transformados en un liderazgo totalmente disruptivo. Y les voy a hablar un poco de qué es el coaching, porque generalmente tenemos alguna idea o a veces no hemos tenido la oportunidad de saber qué es este proceso que ahora de tanto se habla. Y hay coaching empresarial, y hay coaching de vida, y hay coaching ontológico, y hay coaching deportivo, y ahora también tenemos el coaching educativo. Y el coaching no es más que un proceso de acompañamiento personal que se puede dar en cualquier ámbito, en el ámbito educativo, empresarial, deportivo, organizacional, en cualquier ámbito. Pero es un proceso donde existe un coach, que es el que acompaña, y un coachee, que es el que recibe ese acompañamiento. Pero este proceso es un proceso realmente desafiante, muy dinámico y muy interactivo. ¿Por qué? Porque cuestiona nuestras estructuras, nuestras creencias personales, nuestras estructuras rígidas que a veces no nos permiten ir más allá y descubrir o redescubrir nuestro propio talento. Por eso es que el coaching es el proceso que ahora se utiliza más exitoso para el desarrollo de líderes, porque colabora en el desarrollo del potencial personal. Y en todas las organizaciones, muchísimos directivos han recibido procesos de coaching que les han permitido no nada más seguir creciendo en sus organizaciones, sino también transformarse en mejores personas, en mejores líderes para sus equipos, para sus familias y para ellos mismos. Este es lo que se llama un proceso de coaching. Pero ¿qué tendría que ver entonces en el mundo educativo? ¿Y cómo podríamos llevarlo mucho más allá? Pues un coaching educativo sigue siendo este proceso de acompañamiento, pero usa herramientas y una metodología muy específica para poder, primero que nada, empezar a hacer una transformación en los docentes. No podemos hacer un proceso de coaching en el aula si nosotros como docentes no somos coaches y pasamos por este proceso de transformación en nuestra labor docente. ¿Qué implica esta transformación? Implica una gran conciencia de nuestras habilidades, fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora también, así como nuestras amenazas. Implica un desarrollo constante de nuestro potencial como docente, una conexión fuerte e intrínseca con nuestra inteligencia emocional y con el manejo de nuestras emociones para después manejarlas en el aula. Y siempre en un marco de ética y de valores. ¿Qué podemos obtener a través de un coaching, de un proceso de coaching como docentes? Además de las competencias que ahora son tan requeridas en el mundo de la docencia, como esas competencias que sabemos, aptitudinales, el saber hacer, el ser, el hacer y los conocimientos, también podríamos obtener competencias en la parte de nuestras relaciones, que significa el manejo de nuestra inteligencia intrapersonal e interpersonal, y también en la parte de la personalidad. Desarrollar al máximo nuestra inteligencia emocional con autoconciencia, autogestión, empatía, para poder descubrir el maquillaje emocional de nuestros alumnos, para poder hacer conexión con aquellos niños que a veces, aquellos estudiantes que a veces nos es tan difícil llegar a conectar, porque no importa la edad que tengan, ya sean de educación básica desde preescolar hasta educación superior, todos nuestros alumnos tienen una gran necesidad de una conexión emocional y más con sus docentes. Y seguramente lo podrán ver ahora, con mucha más claridad, que estamos lejos de ellos,
cómo se empieza a dar ahora cuadros de ansiedad profundos, de depresión, de enojo, porque están fuera de su entorno, sin ningún contacto ni con su docente, ni con sus compañeros de clase. Así es que siempre, a pesar de la edad, nuestros estudiantes necesitan contacto, conexión, y a veces somos la única persona que puede realmente acercarse y tener la confianza para establecer diálogos que puedan ayudarlos en una transformación positiva. Así es que la invitación el día de hoy es que podamos reflexionar de si verdaderamente nosotros podríamos trabajar empezando a transformarnos con nosotros mismos en verdaderos coaches, para después emplear herramientas propias de la educación para trabajar y desarrollar el talento de nuestros alumnos y generar líderes disruptivos en el aula. ¿Cuál debería de ser el perfil entonces de un docente coach? Me preguntarían ustedes. Pues necesariamente un docente coach tiene que ser un agente de cambio. Y esto yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta a todos los docentes. Estamos habituados a veces a la normalidad, a las formas tradicionales de emplear la docencia. Tan es así que ahora nos ha implicado un trabajo fuerte personal, empezar a construir una docencia desde la virtualidad y la tecnología. Acompañar a nuestros alumnos para que no nada más vean el entorno, sino que puedan salir de la caja de sus familias, de sus comunidades, de sus aulas, y ampliar sus visiones y sus perspectivas. Darse cuenta, como en la historia de estos pequeños niños y del profesor Sergio, de que la visión y la perspectiva puede cambiar. Desarrollar en ellos conciencia, nuevas formas de pensar, de actuar y de reaccionar para tener verdaderos líderes digitales. Un profesor mío y amigo muy querido me ha enseñado que el liderazgo actual está basado en 3 cosas importantes: en pensar de manera diferente, actuar de manera diferente y reaccionar con todo lo que lleva nuestras emociones de manera diferente. Esos son verdaderamente los líderes que hoy se necesitan. Y ese sería el perfil y la tarea a llevar a cabo de un docente que verdaderamente fuera un coach en el aula. ¿Cuáles serían las características? También me podrían preguntar. Pues este coach tendría que tener algunas características que seguramente para ustedes no son nuevas, pero que forman parte de esta maravillosa oportunidad de poder transmitir a partir del coaching. Gran apertura para poder escuchar de manera activa los intereses de nuestros alumnos, acompañarlos a través de las reflexiones, sin dar las respuestas, sino solamente haciendo las preguntas correctas y poderosas que les llevarán a la reflexión, al análisis de lo que quieren verdaderamente y de sus propios talentos. Ser flexible para cambiar tantas veces como sea necesario, como ahora lo estamos haciendo. Ser empáticos para conectar con las emociones de nuestros alumnos y poder ver atrás de esos rostros si guardan tristeza, enojo, preocupación o necesitan ese día de un abrazo más que de todos los conocimientos que pudieran entregar en ese momento en su sesión, o que simplemente pueden buscar en la internet. Ética, el ejemplo de la ética y de los valores. Dicen por ahí que las palabras convencen, pero que el ejemplo arrastra. ¿Y cuánta falta hace estos docentes que nos han enseñado y que nos han motivado a través de la vida, a través de su ejemplo? Seguramente ustedes recordarán algún docente que haya marcado su vida, algún docente que por alguna razón haya generado conexión con ustedes y que les haya hecho ver cosas diferentes.
algún docente que para ustedes hoy sigue siendo un recuerdo importante. Y seguramente ese docente, sin saberlo, era un docente coach. ¿Y cómo trabajar a partir de la conciencia de nuestros alumnos, su propia autogestión y su propia autorregulación de sus emociones? Saber que las emociones se viven, se diseñan, se bailan, se identifican para poderlas trabajar, no se esconden ni se guardan. Que podemos aprender a navegar por situaciones de crisis a partir del trabajo personal y de la gestión que hacemos cada día con nuestras emociones. Así es que esas serían las características de un docente coach que hoy pudiera acompañar desde las aulas, que no importa que fueran aulas presenciales, o desde las aulas virtuales a cada uno de los alumnos que ahora tenemos conectados a través de la tecnología. ¿Qué cosa podríamos hacer diferente? ¿Cómo podría conectarme a mis alumnos ahora que no los puedo ver, que no puedo acercarme a ellos, que no puedo tener contacto visual? Seguramente hoy más que nunca lo necesitan. Así es que los invito a reflexionar de cómo poderlo hacer a través de la virtualidad. Y para poder ir dando cierre a esta plática y poder abrir a sus preguntas, quisiera terminar con una hermosa reflexión. Esta es una hermosa águila y se dice que las águilas viven cerca de 70 años para cruzar los cielos, para volar, para disfrutar de las alturas. Sin embargo, a la mitad de la vida de estas águilas, alrededor de los 35, 40 años de vida, las águilas empiezan a sentir la vejez y los años en el cuerpo. De alguna manera empiezan a darse cuenta que su pico ya no es tan filoso como antes, que ya no pueden cazar con tanta facilidad, que se ha encorvado y que ya no les es de gran herramienta. También se empiezan a dar cuenta que sus garras ya no tienen la misma presión para poder atrapar a los animales que desean comer. Han perdido el filo, han perdido la presión que deben de tener para poder atrapar a sus presas. Y también se dan cuenta que sus plumas han envejecido, que esas plumas ahora se han puesto pesadas y que cada vez les dificulta más el vuelo. Así es que un águila, a la mitad de su vida, tiene que tomar una decisión. Tiene dos opciones: continuar adelante así, sabiendo que seguramente en unos pocos años más va a morir porque no podrá cazar más y no podrá volar más, o decide entonces renovarse. Pero la renovación implica necesariamente un proceso de transformación, de aislamiento y de dolor profundo. Las águilas que deciden renovarse vuelan hasta los riscos más altos y se alojan ahí, en alguna cueva, durante un aproximado de 150 días. Alejados del mundo, alejados de todos los demás animales, ahí se encuentran única y exclusivamente para poder sufrir un proceso de renovación. Y la naturaleza nos sigue enseñando, y las águilas empiezan su trabajo. Con muchísimo esfuerzo y con gran dolor, las águilas empiezan a golpear su pico contra las rocas más filosas, hasta que logran que el pico se rompa y caiga y quede en carne viva, solo esperando que durante esos 150 días vuelva a salir un pico fuerte, capaz de volver a ayudarla en su cacería. ¿Y qué pasa con las pezuñas? Con sus pezuñas empiezan también a golpear las piedras y a limar
para poder empezar a lograr que se rompan, hasta que también logran terminar con ellas y dejan en carne viva sus patas, para que empiezan a florecer otras pezuñas, otras garras nuevas, con mayor presión, con mayor curvatura, que les permitan un mejor agarre de sus presas. Y mientras esperan que el pico se renueve y las pezuñas vuelvan a salir, empiezan poco a poco a desplumarse, a alejarse del entorno natural. A veces para ellas es doloroso. Y con ese pequeño pico que empieza a surgirles, empiezan a quitar poco a poco cada una de sus plumas. Esas plumas pesadas que ya no ayudan en el vuelo, hasta que quedan totalmente sin plumas. Y es así como durante 150 días las águilas esperan la renovación y la transformación completa. Y aquellas que lo logran, después de ese tiempo, logran salir con un pico renovado, garras nuevas y plumas que les dan la posibilidad de volver a emprender el vuelo ligero. Y a partir de ahora, recorrer la segunda mitad de la vida, sabiendo perfectamente bien que la renovación es la última opción que tenían para poder seguir en este mundo natural. Espero que esta reflexión toque sus corazones. Y ahora que estamos en estos momentos, en estos 150 días, que esperemos que no sean tantos, de renovación, aprovechemos como las águilas a empezar a quitarnos las plumas, el pico, las pezuñas y todo aquello que ya no nos ayude a seguir volando, para que el resto de vida que nos quede podamos seguir volando para poder alcanzar nuestros sueños. Y que en esta reflexión también podamos darnos la tarea de saber qué más puedo hacer en el aula, cómo puedo generar liderazgo, conexión, empatía, desde mi profesión, desde lo que más amo. ¿Cómo puedo generar pasión y motivación por el aprendizaje en cada uno de los estudiantes que hoy están a mi cargo? ¿Cómo puedo generar en ellos líderes disruptivos que sean capaces de enfrentar crisis que ni siquiera imaginamos hoy en día que llegarán, pero que seguramente tendrán que enfrentar al igual que nosotros? Así es que la renovación del águila es una invitación constante para ustedes como docentes. Y por último, quisiera compartirles esta frase que dice así: duele, y duele mucho, pero va a pasar. Y cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar. Y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar. Bienvenidos a esta historia nueva que requiere de un liderazgo docente con mayor conciencia, empatía y conexión. Bienvenidos a todos aquellos que quieran subirse a esta propuesta de coaching. El coaching ha llegado a las aulas para transformarnos en mejores docentes y darnos las herramientas para formar líderes disruptivos en las aulas. Así es que agradezco infinitamente la invitación y espero que esta reflexión, esta sesión que hemos tenido hoy, les traiga muchas reflexiones. Quisiera compartirles que así como soy catedrática, también escribo y soy colaboradora de este libro que se llama Disruptivo, Transformación de la Persona, el Líder y la Organización. Y en este libro participamos 30 coaches de México y América Latina, donde cada quien habla del coaching desde su zona de expertise, desde la parte organizacional, personal, ontológica o educativa, y en el cual yo estoy participando con un capítulo de lo que es el coaching educativo y la propuesta del coaching empresarial educativo para poder transformar instituciones educativas en comunidades
de aprendizaje reales, presenciales o virtuales. Así es que les dejo el dato, lo pueden adquirir a través de Amazon y seguramente ahora que pase un poco la pandemia lo podrán encontrar también en Sanborns y en algunas librerías. Les dejo mis datos de contacto, me dará muchísimo gusto saber de ustedes, recibir un correo, una llamada, un WhatsApp y créanme que es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes esta reflexión de la necesidad del coaching educativo en las aulas. Así es que si no me permiten ahora, quisiera abrir el chat y los micrófonos para que ustedes puedan hacernos preguntas, compartir reflexiones y bueno, podamos tener una charla interactiva por algunos minutos para poder escuchar qué les ha dejado esta reflexión y qué quisieran saber a través de lo que hemos comentado. Ok, me dicen que sí estuvieron escuchando bien porque tenían ahí algunas cosas. Está el chat, si alguien quiere comentar algo en chat, hacer alguna pregunta en el chat. Joaquín, no sé si quieres tú llevar la parte de las preguntas. Ya todos los alumnos pueden abrir sus micrófonos si ellos gustan. Perfecto, muchísimas gracias, Román. Si alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, levanta su mano, alguna cosa, con muchísimo gusto. Ok, nos están preguntando, claro que sí, yo voy a compartir la presentación con la universidad para que ella nos pueda hacer a favor de poderlas mandar a ustedes y ustedes puedan tener esta información. Por supuesto que sí, será un privilegio. Ok, el liderazgo docente. ¿Cómo podemos tener tips para mejorar el liderazgo docente? Ok, el trabajo empieza con uno como docente, empezar a trabajar el liderazgo, pero pueden empezar a trabajar también. Les voy a dar un tip que yo uso y que me gusta mucho utilizar con mis alumnos y se llama la rueda de la vida. Y esta estrategia es una estrategia de coaching que usamos en las aulas para poder medir los niveles de satisfacción de los alumnos en sus diferentes áreas de vida. Y eso nos permite a nosotros como líderes empezar a trabajar desde la conciencia y la realidad con nuestros alumnos. Así es que esta es una estrategia que pueden enseñar y que pueden empezar a poner en práctica con sus alumnos. Claro que sí, les repito el nombre. El nombre del libro es Disruptivo, Transformación de la Persona, el Líder y la Organización. Está dirigido por el maestro Orlando Clua de la Torre y el maestro Enrique López de los Ríos y la coautoría somos 30 coaches. Se llama, la editorial es la editorial Multilibros, como la pueden encontrar y está en la venta por Amazon para que lo puedan empezar a leer y si no, seguramente ya en cuanto terminemos con la pandemia estará en librerías y en Sanborns. Qué bueno que se estén llevando muchísimas reflexiones. Ok, hay escuelas para estudiar coaching. Es muy importante que por favor todos aquellos que se quieran acercar al mundo del coaching busquen una institución que esté avalada, que dé una certificación formal y seria para poder empezar a trabajar con la parte del coaching. Pueden encontrar muchísimas. Lo importante es qué tipo de coaching desean y que de verdad sea una institución avalada a nivel internacional. Porque si no, se ha prestado el coaching a muy malas interpretaciones. Entonces, si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Y el proceso de coaching es un proceso de acompañamiento que seguramente ustedes van a tener que vivir con algún coach experto que les permitirá ir conociendo más de las herramientas y de los procesos de transformación y después habrá que aterrizar en prácticas de coaching educativo ya de forma específica. Seguramente aquí a través de la Universidad Hebraica vamos a estar haciendo, tenemos ya algún proyecto, no sé Joaquín si quieres comentar algo al respecto. Ok, mientras que Joaquín toma ahorita el micrófono, así es. Hay que empezar a cambiar la forma y lo que tenemos que educar. Y me dicen por ahí, ¿qué vamos a hacer con niños que estén muy estresados en casa? ¿Cómo abordar la violencia entre niños que muestran estrés a los profesores?
Bueno, déjenme comentarles que es algo que estamos viendo en todas las instituciones y no nada más en educación básica, sino también en educación media y superior. Cada vez están siendo más evidentes y conforme va pasando el tiempo, va siendo muchas más las características de depresión, de ansiedad y de enojo que estamos empezando a percibir en nuestros alumnos. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, hablarlo. Yo les he recomendado a algunos de mis alumnos, a los que les doy clases, acérquense a sus alumnos. Pueden leerles algunos cuentos, si son pequeños, que hablen acerca de la frustración y del enojo, alguna fábula, que puedan empezar a abrir esta oportunidad de hablar de las emociones y empezar a trabajar con los niños a que identifiquen cómo se sienten. Y a partir de ahí, empezar a dialogar de que las emociones son válidas, que es correcto sentirse enojado, que es correcto sentirse triste, pero que tenemos formas de poderlo canalizar y empezar a trabajar de esta forma. Ok, me dicen por ahí, ¿cuál es la diferencia entre tutoría y coaching? Y bueno, seguramente también vendrá ahí la palabra de mentoring, que son palabras que escuchamos mucho en estos procesos. Voy a explicar de manera muy clara las diferencias. La diferencia entre mentoría y coaching es que la mentoría no tiene ninguna metodología específica, es simplemente sesiones que se tienen con una persona para podernos guiar en algunos puntos importantes. Esto pasa lo mismo en el nivel, en la parte educativa. Nosotros no los llamamos mentorías, a veces llamamos tutorías, y son efectivamente acompañamientos que se hacen una vez a la semana, una vez cada 15 días, para platicar con el alumno, para ver cómo va su trayectoria académica, cómo se siente, cómo va avanzando, si hay algún problema, pero no tiene una metodología establecida. Y la diferencia con el coaching es que hay toda una metodología establecida y se incorpora esta metodología al aula. Además de tener sesiones muy bien agendadas, ya sea con los alumnos de manera individual o se lleva la metodología al aula para poderla implementar con todos los alumnos. Hay una metodología muy clara y no nada más trabaja la parte académica, sino el desarrollo del talento para el liderazgo de los alumnos. Bueno, me surgen ahí muchas preguntas. De qué podemos hacer con adolescentes, qué podemos empezar a hacer para poder empezar a trabajar con los alumnos. Y les voy a platicar un poco. Dicen ahí, el mentor llega a más profundidad a diferencia del coaching. Bueno, es que como he mencionado, el mentoring no tiene una metodología como tal, el coaching sí, y además establecen objetivos de trabajo claros, mientras que a veces en una mentoría no están identificados. Hay muchas estrategias para trabajar con los alumnos de cualquier edad, que sean pequeños o adolescentes o universitarios, como ha sido mi caso, que me han tocado con ellos. Lo importante es empezar a trabajar en la conciencia y con los chicos adolescentes preguntar, preguntar y preguntar por qué hacen lo que hacen y generarles conciencia de a dónde les va a llevar estas acciones que están tomando a veces sin pensar y que puedan identificar qué emociones son las que empiezan a trabajarse desde estas acciones que están llevando a cabo. ¿Ok? Ok, creo que quedaron claras las diferencias entre tutoría, mentoring y coaching. Perfecto. Ok, me preguntan por ahí que si es valioso que la dirección de las instituciones empiece a trabajar con la parte emocional de los alumnos para establecer límites. Bueno, sabemos que en muchas de las instituciones educativas siempre hay áreas de psicopedagogía o de apoyos del departamento de psicología para casos ya extremos. Sin embargo, nosotros como docentes, si estamos bien entrenados en la parte del coaching educativo, podemos trabajar también en emociones desde el aula. Solamente casos que estén de verdad, que salgan de nuestras manos, podríamos referirnos, pero también hay cosas que podemos trabajar y es algo que estamos tratando de sensibilizar a los directivos, de que las emociones también se trabajan desde el aula, pero para eso debemos de tener docentes
altamente entrenados como coaches para poder ayudar en este trabajo de desarrollo de emociones. ¿Ok? Creo que por ahí hay algunas otras preguntas. Y bueno, yo les comentaba, no sé si está ya por ahí Joaquín, seguramente tenemos la intención de generar programas de coaching educativo a través de la Universidad Hebraica, algunos programas que estamos ahorita empezando a construir. Seguramente, si ustedes quieren mantenerse en contacto con la Universidad Hebraica y con una servidora, con todo gusto, pueden tomar con nosotros, por supuesto. De hecho, tengo una empresa que se dedica a generar toda la parte de coaching educativo. Por favor, compren el libro. Es importante que revisen el planteamiento del modelo del coaching educativo, porque ahorita es un poquito, una probadita lo que pude darles, algunos lineamientos muy básicos. Sin embargo, en el libro viene todo un capítulo donde yo escribo y hablo de esta propuesta que se llama Coeduca a través del coaching empresarial y educativo para formar docentes coaches y generar líderes con talento desde las aulas. Entonces, ahí tienen este capítulo. Por supuesto que me pueden escribir, me pueden mandar muchos mensajes y estoy para acompañarlos. Es un privilegio. Gracias de verdad a todos mis compañeros docentes que están aquí conectados conmigo, con los que tengo charlas interminables para el trabajo de los universitarios, y sabemos que en todos los niveles hay opciones de trabajo. Nosotros estamos ahora en esta maravillosa oportunidad. Así es que gracias. Mi correo se los vuelvo a poner aquí porque me lo están pidiendo con todo gusto. Se los voy a dejar en este momento para que lo puedan tener. Se los voy a dejar en pantalla, si me permiten un segundo, para que si quieren ustedes lo puedan tomarle una fotografía y con todo gusto podamos hacer algo en sus instituciones. Ya estamos trabajando en varias instituciones y podemos empezar a trabajar con ustedes, a platicar de qué es el coaching educativo con las instituciones, con los directivos y empezar a generar estas partes de sensibilización. Ahí les dejo mis datos nuevamente para que ustedes los puedan tener al alcance. Será un privilegio y un honor saber de ustedes y acompañarlos en estos procesos. No sé si hay alguna, voy a abrir otra vez el chat a ver si hay alguna otra pregunta. No veo manos alzadas. Si hay alguna pregunta más, por favor, aprovechen estos días de reflexión así como el águila y encontremos nuevas alas para seguir volando en la importante encomienda que tenemos hoy todos como docentes. Así es que ahí están ya mis datos, se los dejo en pantalla. Y bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer verdaderamente tenerlos aquí y espero que sigamos en contacto. Y bueno, a seguir con corazón fuerte y mucho ánimo. Gracias. Clemi por ahí dice que levantó la mano. Si alguien se quiere quedar todavía conectado y quiere que atendamos algunas dudas, con muchísimo gusto. Aquí pueden abrir si quieren sus micrófonos, creo que ya les dieron la posibilidad. Y si no, si hay alguien que tenga alguna... Ok, libros de liderazgo docente que sugiera. En general hay muchos libros de liderazgo que pueden aplicarse a la parte de la docencia. En específico a la docencia no hay como nada que yo ahorita en este momento recuerde, pero está el libro de liderazgo disruptivo que pueden encontrar también en las librerías, me parece que también está en Amazon disponible. Están libros de coaching en general de John Whitmore y de muchos autores más que pueden empezar a leer si a ustedes les llama la atención saber un poco más de coaching, lo pueden hacer. Es un proceso de coaching general y después habría que aterrizar la parte de coaching educativo. ¿Ok? ¿Alguien más? Excelente. Así es una información que nos recomienda. Ok, empiecen a leer, por favor, acerca del coaching. Hay
Hay otro libro muy interesante del maestro Orlando Clark que está aquí presente, que se llama Liderazgo en tiempos de crisis, que pueden también empezar a leer si quieren saber de liderazgo, pero es liderazgo general, no de educativo. Y de coaching ustedes pueden simplemente googlear y buscar libros de coaching en general y se van a encontrar una gran cantidad de libros serios de coaching que hablan, por ejemplo, de John Whitmore. Hay libros de España, hay mucha gente que está trabajando con la parte de coaching educativo. En Chile también se están haciendo cosas. En Colombia también hay algunas personas trabajando con coaching educativo. Así es que también podrían empezar a trabajar y a empezar a leer en ese tipo de corrientes. ¿Ok? Me dicen que hay algunas antología del coaching. Gracias, Claudia. También ahí tenemos antología del coaching, súper recomendable, que es un libro grande, pero infinitamente lleno de recursos para toda la parte de, si quieren saber diferentes perspectivas de coaching, también está antología del coaching, por supuesto. Y de empresarial, hay muchísimas cosas de coaching empresarial que podrían empezar a leer. Pueden empezar por liderazgo disruptivo, creo que les va a dar un buen acercamiento de la parte empresarial y podrían leer, hay un libro muy interesante que se llama The Inner Game, hoy no recuerdo su nombre en español, se llama The Inner Game, que es, puede empezar también a funcionar, lo voy a anotar en el chat, que es un libro muy interesante que pueden empezar también a trabajar, The Inner Game, también pueden leerlo y empezar a empaparse un poco más de lo que es el coaching, ¿ok? Muy bien, bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, estoy todavía ahí atendiendo algunas. Tienen ya ustedes mis datos de contacto y será un honor poder seguir en contacto con ustedes. Entonces vamos a ir cerrando la sesión. Veo que ya no hay nadie más que tenga por ahí alguna manita alzada. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Fue un privilegio y un honor estar con ustedes. Así es que espero escucharnos nuevamente seguir hablando de coaching y de coaching educativo que tanta falta nos hace en todas las instituciones educativas. Mil gracias a ustedes, que tengan una hermosa noche y por favor que no decaiga el ánimo. Gracias a todos.